Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 14 de junio, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto mi compañero Carlos Paulino como yo, pues estaremos compartiendo con ustedes durante toda esta hora. Hoy conversaremos con un amigo, un miembro más de este espacio, el profesor Juan López, sobre temas básicamente políticos. Carlos, querido hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, buenas tardes. ¿Cómo estuvo la semana? La semana, como siempre, con muchos temas. Aquí en el Canal 6, Los Defensores, estamos llamados, como siempre, a compartir con ustedes toda esta amalgama de informaciones y hacer lo posible a través de todos de nuestros canales digitales. Vamos a una pausa, pero antes de, vamos a socializar con ustedes 3 temas puntuales y la entrevista con Juan. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del YC. A 2 meses y día todavía no se tiene un informe. Hablaron de un informe en la semana, me parece que fue un informe preliminar. Un informe preliminar, pero la ciudadanía como que no tiene un conocimiento claro de qué se mueve ahí. Un poquito sobre lo que dijo Leonel Fernández sobre el tema haitiano, llamando al país a unificarse, y la guerra de candidaturas a lo interno del PRM. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Miren, el pasado 8 de junio se cumplieron 2 meses de la tragedia del YC. Y a 2 meses de este aparatoso siniestro, ese aparatoso derrumbe, la gente está esperando una explicación por parte de las autoridades. El miércoles pasado se habló de que ya se tenía un informe, pero he escuchado voces de expertos, de abogados, de comunicadores de fuste diciendo como que la población no tendrá acceso a este informe porque ese informe lo manejará la Procuraduría General de la República. Yo creo que un informe como ese debe hacerse público. ¿Por qué debe hacerse público? Indistintamente de que usted diga, Valentín, espérate, porque ahora se va a abrir un proceso de investigación con ese informe y se van a llamar personas a declarar, sí, pero hay que bajar un poquito los ánimos de la población.
Cuando digo los ánimos, me refiero al dolor, al resentimiento, a la rabia que tiene la gente, y debe por lo menos ventilarse algo de ese informe o decirle a la gente cuáles fueron las razones. Imagino que es un informe bien largo, Carlos, pero que se emita un informe ejecutivo donde se le diga a la gente, ese techo se desplomó por desgaste, ese techo se desplomó porque el incendio de aquella vez debilitó la estructura, ese techo se desplomó porque estaba muy cargado. Que se le diga al pueblo qué pasó, para que las personas, Carlos, que aún no han podido enterrar a sus familiares desde el punto de vista emocional, pues puedan hacerlo, porque desde el punto de vista físico, esas 236 personas fueron sepultadas, pero desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental, esa figura, aún esas personalidades no han sido sepultadas. Era Valentín, el coordinador de la comisión que se armó para ese informe preliminar, el señor Leonardo Reyes, quien coordina el ONESBIE, ¿verdad? Esa institución que está encargado de ese informe preliminar, entregó el informe y él lo dijo claro, ya son las autoridades, dígase la Procuraduría General, que estarán a cargo con este informe preliminar en las manos de hacer la investigación del lugar de los responsables. O sea, que no crea la población que en ese informe preliminar se mencionan personas, ya se sabe por qué fue la causa. No, es un informe preliminar que pudiera identificar la causa principal o las diferentes causas del desplome. Ahora viene la etapa de investigación, de entrevista, de responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Conjuntamente a eso, ya salieron un abogado que tienen en los próximos días 10 querellantes más a modo de... Aparte de los 46, Carlos, se va a sumar 56. Y entiendo que deben de salir más, según se den a conocer pinceladas de este informe. Mira, en otros temas, hace 2 días pude observar en los principales medios de comunicación un informe, una nota del doctor Leonel Fernández, donde el expresidente, presidente de la Fuerza del Pueblo, llamaba al país, llamaba a los dominicanos a unificarse en torno al tema haitiano. Ya lo hizo el liderazgo político de República Dominicana, porque hace unos días vimos al presidente Abinader, vimos a Leonel, vimos a Hipólito y vimos a Danilo. ¿Qué nos queda ahora a nosotros como sociedad? Señores, que se unifique el país en toda su generalidad. Y cuando digo que se unifique, me refiero al empresariado, me refiero a los comerciantes, me refiero a los militares, porque de nada vale que el presidente Luis Abinader anuncie medidas como las 15 que se anunciaron y los empresarios no estén obedeciendo este tipo de petición, Carlos. Y los militares en la frontera estén traficando y contrabandeando con haitianos. Entonces, ¿de qué vale que el liderazgo se unifique si la ciudadanía no está unificada? Y cuando digo que la ciudadanía no está unificada, me refiero, Carlos, y a ustedes que nos están escuchando y viendo por las redes sociales y por esta importante plataforma, me refiero a que aquí hay dominicanos que le rentan casas a haitianos. Aquí hay dominicanos que el servicio que tienen en su casa, una doméstica, es una haitiana, el que le abre la puerta es una haitiana, el que le cuida el niño es una haitiana. Entonces, ¿cuál es la hipocresía? A eso entiendo que es que se refieren los líderes dominicanos. Vamos a unificarnos, porque de nada vale que arriba se unifiquen y abajo la cosa esté en manga por hombro. Y algo muy puntual de esa pronunciamiento del doctor Leonel Fernández como principal líder de la oposición, porque ahí no está hablando Leonel el candidato, Leonel el de la... No, está hablando como principal líder de la oposición. Es un llamado puntual a proteger nuestra frontera, de que no nos agarren asando batata, como en buen dominicano se dice, cuando esas 200 y pico de bandas que hay se revolteen con una frontera que no es que está desprotegida y no es que está débil, lo estamos haciendo muy bien, pero eso hay que protegerlo y tenerlo como principal tema de cuidado de nación. Si hay que proteger esa frontera y tener los guardias suficientes y los equipos suficientes para mantener el orden y la paz ante cualquier atentado de cualquier índole, este es el momento, no es cuando arranquen y suceda cualquier cosa. O sea, hay que actuar con prontitud y ser proactivo en ese caso. Me dicen que usted que tiene amigos ahí en el PRM, de esos
aspirante. Ah, no, Usted tiene varios amigos. Ya quisiera yo. Ay, Es que hay demasiado. ay, Usted también tiene amigos. Hay 10, hay 12. O sea, aunque uno no quisiera, tiene amigos porque es que hay muchos. ¿Cuántos son como 10, Carlos? Son como 10 o 12 siempre. ¿Qué- Todo el que le den un ministerio. ¿Y qué es lo que está pasando al interno ahí? Ay, que parece que aprendieron. Y he visto a lo interno de ese partido un desbordamiento de emociones, una rendición y un culto excesivo a la personalidad. ¿Por qué digo eso? Señores, yo vi hace unos días, le he dado seguimiento al ministro de Turismo, David Collado. Y ustedes saben que yo he visto, y lo he dicho en otros medios de comunicación, usted ve una nota de prensa del Ministerio de Turismo y dicen, David Collado firma acuerdo con tal o cual país para que a República Dominicana lleguen más vuelos. Ajá, No dice, ¿y turismo? no dice el ministro de Turismo, Ay, Dios ni mío. dice el ministerio, David Collado. David Collado realiza feria, participa en Fitur en España. David Collado. David Collado destina comisión para que le dé seguimiento. Señores, pero ¿y esa rendición de culto a la personalidad? Yo quiero recomendarle al equipo de David Collado que pare esa campaña de engrandecimiento de una persona, que pare ese proceso narcisista a favor de una persona. Ellos, si ustedes creen que le están haciendo bien con eso a David, le están haciendo daño. Yo no recuerdo haber visto nunca en los gobiernos de Leonel y de Danilo, ni de lo de Hipólito Carlos, de que Francisco Javier participa en construcción de hotel. Francisco Javier. Ahora que salieron demasiado frente. Tienen que apurarse también. Francisco Javier, el ministro de Turismo. Entonces, este proceso Está fuerte de lo del promoción PRM, de verdad que sí. está fuerte. Está fuerte. Pero fuerte. de 2 o 3, porque yo no voy a yo en eso. Yo no veo a doña Raquel en eso. Yo no veo a Guido en eso. Bueno, pero son cúpulas. Está David, fuerte, está fuerte. Está fuerte. Me dicen que David es el candidato de Luis. ¿Usted cree eso? No, yo creo que vamos a la pausa. Mejor. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio del programa, hoy vamos a conversar con nuestro muy buen amigo Juan López, catedrático universitario, política de larga data y un comunicador también de mucho fuste. Con Juan
vamos a conversar hoy sobre el acontecer político a lo interno de las organizaciones políticas, una pequeña evaluación desde el punto de vista político-sociológico de lo que acontece ahí. Yo he dicho, Carlos, que Juan no ha invitado aquí. Es parte de nosotros. Juan es un miembro de nosotros. Parte de nosotros. Profesor, bienvenido a los defensores. Bienvenido a su casa. Usted tenía días que no venía por aquí. Gracias. Lo tenía abandonado, profesor. Ustedes que me sacaron los pies. ¿Cómo se siente, Pero profesor? para mí, muy bien. Es un placer compartir con ustedes. Profesor, nos gustaría, por su experiencia, y usted es una persona que se mantiene escribiendo en los medios, artículos de opinión, nos haga una pequeña evaluación de lo que acontece a lo interno de las principales organizaciones políticas hoy. Le decía a Carlos, fuera de cámara, que cuando uno evalúa la fuerza del pueblo, está como en un proceso de organización, de un congreso. Cuando uno va al PLD, está en un proceso de reinventarse, un proceso de organización. Y el PRM, yo creo que el que está en una situación más difícil es el PRM, porque está en una lucha por una candidatura, un enfrentamiento encarnecido por una candidatura de cara al 28, falta mucho tiempo. Entonces, denos su parecer sobre el acontecer político y nos gustaría también en lo adelante, si el tiempo nos da, porque con usted las cosas fluyen y se ponen tan interesantes que se nos quedan muchos temas. Si el tiempo nos da, nos gustaría analizar un poquito el tema dominico-haitiano, visto desde una óptica sociológica. Bien. Bueno, quiero empezar por el Partido de la Liberación Dominicana, que se encuentra en una situación algo delicada. El PLD terminó en forma exitosa su 10º Congreso y empezó el proceso de seleccionar quién podría ser su próximo candidato presidencial. Ahí empezó el dolor de cabeza. En primer lugar, el sector dominante, vale decir, los danilistas, quieren imponer a Francisco Javier como su candidato. Y para esos quisieron adelantar el proceso para seleccionar al candidato y programaron que en el primer trimestre del 2026 realizarían una consulta nacional similar a la que realizaron el año 2022. Resulta que hubo de los 7 presidenciales, 6 se opusieron al método de la consulta nacional y solamente Francisco Javier fue que se inscribió en el periodo que abrieron para las escrituras de los precandidatos. Los otros 6, vale decir, Charlie Mariotti, Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño y Juan Ariel, dijeron que no estaban de acuerdo con adelantar el proceso, que querían que respetaran la ley, que agotaran, se hiciera en la época que señala la ley, que es para el 1 de julio del año 2027, y ahí se trancó el juego. Por más que presionaron los danilistas más ortodoxos, no pudieron doblar el pulso a los otros 6. Y entonces se fueron al Tribunal Superior Electoral a través de un candidato que no tiene nombre ni condiciones, pero que se inscribió junto con Francisco Javier y impugnó el proceso. El nombre no lo recuerdo, no se conoce, es de La Vega, pero se dice que es una persona que sirvió de testaferro a Abel Martínez, porque el abogado que le sirvió para hacer la impugnación es el consultor jurídico de la alcaldía de Abel Martínez. Y además, realmente obedece a Abel Martínez. Quien hizo la impugnación a través de esa persona fue realmente Abel Martínez. Entonces, la confrontación se ha convertido en muy ácida entre los danilistas, mayoría, en el comité político, que quieren que sea Francisco Javier el candidato próximo, y los otros 6 candidatos. Fundamentalmente los que más han enfrentado esa decisión son Juan Ariel, que ha publicado varios artículos cuestionando, Abel Martínez, que ha manifestado una actitud radical, Charlie Mariotti y también Domínguez Brito. Doña Margarita tiene un muy bajo perfil, pero se opone. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción? ¿Cuál será la mejor opción de cara al 2028 en el PLD, profesor? Bueno, por la situación en que se encuentra el PLD,
es una situación muy delicada. En la próxima reunión del comité político hay que llevar árbitros, porque la capacidad de liderazgo de Danilo Medina ha sido muy erosionado por los múltiples errores que ha cometido y por la actitud muy negativa frente a las posibilidades de hacer alianzas reales con la oposición. Obsérvese que el PLD por primera vez en su vida, en las pasadas elecciones, fue solo, sin un solo aliado. Miércoles, ¿es una realidad? Eso es producto de la estrategia de Danilo, que le está impidiendo llegar a acuerdo con las otras ¿Usted entiende organizaciones. entonces que es Juan Ariel la mejor opción? No, yo no tengo simpatizantes en esas organizaciones. Mientras yo estaba en el PLD, en el último proceso, estuve apoyando a Domínguez Brito, pero yo me desvinculé del PLD y en consecuencia ya no tengo ningún tipo de simpatía por ninguno de esos candidatos. A propósito de que usted renunció del PLD hace un tiempo, ¿en qué está el profesor Juan López? ¿Está mirando otras organizaciones? ¿Está escuchando propuestas? Porque usted es un político con una trayectoria de más de 50 años. Entonces ya la política le corre a usted por la sangre, como Cierto. la sangre corre por el cuerpo humano. Usted, por más que quiera, no se va a desvincular de la política. ¿En qué está usted, profesor, en este momento? Mira, en política, yo empecé la política el año 1967. Ninguno de ustedes había nacido. Por allá en la UAS, profesor. No, en el liceo. Me captaron la Unión de Estudiantes Revolucionarios, me eligieron como delegado y a partir de ese momento empecé a militar en el 67. ¿Usted fue candidato a la FE en algún momento? Claro, fue. ¿En qué año 2 usted fue veces. candidato a la FE? En el 74 y 75 a la presidencia de la FE, fui miembro de todos los organismos, pero como estudiante del bachillerato... Espérese, porque eso sí, es muy interesante. sí, en ese sí. momento, cuando usted estaba en la UAS, Sí. ¿quiénes eran los líderes políticos? Franklin Almeida estaba en medio de esa... No, Franklin Almeida era director del colegio universitario. En esa época, Juan Francisco Santamaría, que era el principal dirigente del grupo estudiantil del PLD, que se había ido, yo lo sustituí, yo fui que pasé a ser dirigente, el máximo dirigente del PLD en la UAS. Estamos hablando de que el 1974. PLD no se había constituido. Sí, 73. Pero en el 67, cuando usted inicia la Ah, política... no, cuando yo inicié ¿Usted era la política... PRDista? No. A ver, yo empecé en el PSP, Partido Socialista Popular. ¿Partido de izquierda? Sí, claro, de los Ducudrey, Partido Socialista Popular. Y en el año 1971-70, cuando Juan Bosch lanzó la tesis de la dictadura con respaldo popular, el PSP decidió apoyar a Juan Bosch. Y para eso, como había un sector en el PRD que se oponía a la dictadura con respaldo popular, vale decir Casimiro Castro, Peña Gómez, etcétera, para tratar de darle fuerza a Juan Bosch, el PSP decidió que todos sus jóvenes se inscribieran en el PRD. Y ahí me inscribí yo en el PRD. ¿Y en la para ruptura, apoyar al entonces, profesor se fue Juan al Bosch. PLD? Desde que en 1973 se rompe, Juan Bosch renuncia, inmediatamente ya nosotros renunciamos y también pasamos a formar parte del PLD. Usted en el año era estudiante universitario en ese ya tiempo. era, sí, ya yo estaba en el estudiando sociología. Profesor, ¿es cierto que el profesor Juan Bosch, disculpe que me salga un poquito, No, Carlos, no, porque no, estos temas eso es históricos, historia, estos eso es temas historia. históricos contemporáneos a mí me apasionan? ¿Es verdad que el profesor Juan Bosch en la construcción del partido, del PLD, en la UAS iba aulas por aula, él de manera personal, a reclutar jóvenes? No, mentira. Falso, de toda falsedad. El máximo dirigente estudiantil del PLD para esa época, primero fue Juan Francisco Santamaría, pero se fue a Estados Unidos y yo lo sustituí. Llevamos en ese momento, primero como candidato a Gustavo Montalvo, en el 73-74. Wow, en la UAS, a Montalvo. Correcto, Gustavo Montalvo. Después, 74, 75, 76 fui yo el candidato del FEL, Fuerza Estudiantil de Liberación, que era el grupo estudiantil del PLD. Entonces, yo era el máximo dirigente estudiantil del partido y quien hacía todos los trabajos al nombre del partido éramos nosotros. Que usted Juan se sentaba Bosch, con la dirección para política esa a época, rendirle informe. Correcto, así es. A Juan Bosch y directamente a la cúpula del PLD que monitoreaba el trabajo estudiantil. Pero Juan Bosch nunca, incluso para esa época todavía él no entraba a la UAS, porque la aptitud de los grupos de izquierda frente a Juan Bosch era muy agresiva. O sea, acuérdate que Juan Bosch rompe con el PRD, con Peña Gómez, y había una campaña de lucha contra la garrapata. O sea, porque había grupos de izquierda que habían infiltrado al Buey
y le llamaban la garrapata. Desgarrapatizar el buey. Correcto. Entonces, los grupos de izquierda, el Paco Oredo, el 14 de junio, el MPD, el PCD, tenían una actitud muy agresiva frente a Juan Bosch. En consecuencia, no había condiciones para que él entrara a la UAS en esa época. Y la política él vino entrando a la UAS. En ese entonces la política era muy violenta, había mucha violencia. Totalmente. Incluso los grupos de izquierda tenían enfrentamientos armados, y en la UAS, las veces que los grupos nos cayeron a pedrada, a botellazo y a palo, a los grupos estudiantiles del partido, fueron muchísimas veces. Que ¿Se llamaba BET en ese momento? No. Primero fue Fuerza Estudiantil de Liberación. En el 76, por un chisme político, fue suspendido el grupo. Y entonces, en el 79 fue que surgió la BET, Vanguardia Estudiantil Dominicana. Profesor, entonces, ¿de dónde surge esa tesis? Eso es falso. De que Juan Bosch era comunista. Porque son mitos que hay que desmontar. Sí, no. Juan Bosch es comunista, y eso se le pegó a Juan Bosch. Claro. Que hasta los últimos de su muerte la el gente primero es que Juan Bosch se definió como marxista. Él escribió hizo una entrevista bien larga y dice: no voy a morir en la mentira, yo soy marxista, no leninista. O sea, él se definió marxista por el método que utilizó para investigar, para escribir, para analizar la sociedad, el método dialéctico, el materialismo histórico. A partir de ahí, él se definió como marxista, pero no leninista, porque el leninismo es lo que significa para vos la estructura del partido del proletariado. Y él decía que aquí no había condiciones para ser un partido del proletariado, sino un partido que pudiera caber los diversos sectores y clases sociales. Profesor, entonces, a lo interno de la UAS, usted vivió esos terribles 12 años de Balaguer. Y las veces que tuve que salir huyendo y caer preso y todas esas cosas, tú no te imaginas. La juventud, ser joven para aquella época, ser joven universitario y ser dirigente estudiantil. Para decirte, cuando yo iba a la televisión como dirigente estudiantil, en mi casa no se podía prender la televisión, que mi mamá no viera que yo estaba, porque se ponía... Hablamos de 75 o 76, profesor. 73, 74, 75, 76, 77. El cambio fue en el 78, que hubo un poquito de flexibilidad. Sí, cuando gana Guzmán. Correcto. Profesor, ¿en algún momento usted tuvo algún acercamiento con Amin Abel, con los Palmeros, con Morales, yo llegué, ya ellos habían salido. No, ya ellos habían salido. No con el único que tuve relaciones fue con Atuedecán, que él estaba fuera del país, llegó y venía a la UAS, él empezó dando clases, hicimos una amistad, pero más de ahí no. Y cuando estalló la revolución, ¿dónde estaba usted? ¿Cuál de la revolución? En el 65. Yo estaba en mi campo. Yo llegué a la capital en el 66, justamente el día 6 de enero de 1966, porque me iba a inscribir en la escuela el día 7 del 1966. Vamos a la pausa, profesor, porque usted sabe que usted no es que profesor, es que fue actor de primera línea de todo ese proceso en la UAS. Estuvo ahí cuando mataron a Sagrado. Claro que sí. ¿Usted estuvo en el campo de la UAS, profesor? Sí, ahí mismo, ese día, correcto. Y salí de Chepa porque justamente entraba la policía y el tiroteo, y yo pude salir por la parte de atrás, por ahí por el liceo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, seguir. Retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Igualmente refrendó el 33º grupo de resoluciones que solicitan al presidente de la República la realización de distintas obras. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que coordina con el Senado trabajar en la priorización de al menos 20 iniciativas de ley para aprobarlas en la presente legislatura, entre ellas la de deportes, la de alquileres y la de Código Penal. Además, los diputados entregaron una resolución a Víctor Castro, director de INAVIE, sobre el programa de distribución de kits de higiene menstrual en las escuelas, y este se comprometió a implementar un plan piloto con un aporte de 50 millones de pesos para iniciarlo. También Pacheco recibió una comisión del CONEP encabezada por Celso Juan Marrancini. Y el grupo parlamentario dominico ruso, que preside Gustavo Sánchez, recibió a Alexei Seredín, embajador de Rusia en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. De vuelta en Los Defensores. Miren, por eso yo le digo a ustedes que conversar con el profesor Juan López es sumergirse en un océano de conocimiento, de experiencia, de vivencia. Y nosotros necesitamos por lo menos 2 horas para que Juan nos hable un chin de su vida estudiantil, porque aquí nada más venimos a hablar de política. Claro, profesor, brevemente en 2 minutos, que me interesa esa parte, porque hay una pregunta que está en el tintero, y es, ¿en qué está Juan López desde el punto de vista personal relacionado con la política? Cuando mataron a Sagrario, usted estaba en la UAS. Sí. Hábleme un chin de eso, pero reducido. Bueno, yo estaba en la UAS. Eso fue en el 71, 72, por allá. La fecha exacta no la recuerdo. Estaba en la UAS, justamente estábamos inscribiéndonos para el semestre. No había docencia, estábamos haciendo inscripción y ya yo me había inscrito el semestre, ¿acuerdas que uno se inscribe por semestre? Y estaba justamente en el alma mater ahí viendo la cosa. Todavía yo no era dirigente estudiantil de la UAS. Todavía estaba entrando prácticamente, tenía un semestre nada más. Y ahí llegó la policía, empezó el tiroteo, el corredero, y yo no tenía la experiencia, a pesar de que había sido dirigente estudiantil en el liceo, pero en la UAS no. La UAS es otra cosa. Correcto, sí. Ahí, correcto. Y lo único que hicimos fue salir huyendo, lo que pudieron salir huyendo. Después, ese día, acuérdate, que hasta al rector lo llevaron preso. Al rector. ¿Quién era el rector del momento? Yotin Curi. Era don Yotin Curi. Don Yotin Curi, correcto. Hasta el rector lo metieron preso, se lo llevaron. Sagrario le dieron un tiro en la cabeza y murió 3 días después. 3, 4, 5 días murió, después, correcto. Murió en la agonía. Profesor, ¿en qué está el maestro Juan López desde el punto de vista político? Estoy conversando con el doctor Leonel Fernández. Él y yo somos muy amigos, como de Villa Juana. Estuvimos juntos en varios organismos, en el PRD, en el PLD, también en la UAS, éramos profesores de la misma escuela. Tenemos una amistad muy vieja y hemos conversado ya, hemos tenido 2 reuniones y próximo tendremos una tercera última. Bueno, la última es la vencida, Carlos. Sí. Profesor, usted hizo un análisis desde mi punto de vista magistral del PLD. Nos gustaría que en estos minutos que nos quedan nos haga el mismo análisis, visto desde óptica distinta, de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Mira, en la Fuerza del Pueblo solamente había un pequeño problema, te lo divido en 2. Primero, el método que han utilizado para elegir su directiva es muy burocrático, muy lento, muy tedioso y no le da dinamismo al partido. O sea, ellos hicieron la primera parte de su congreso, muy excelente, el congreso Franklin Almeida, y ahora el congreso Manuel Amador Tavares Justo ha sido muy lento, muy burocrático, no ha tenido pegada a nivel de la población por el estilo que han utilizado. Ese es el uno problema. El segundo problema, que creo que ya fue superado, fue que inteligentemente el PRM y el gobierno querían introducir una cuña al interior de la Fuerza del Pueblo, tratando de insuflarle ideas a Omar para que aspirara a la candidatura presidencial. Y empezaron un grupo de personas que no tenía idea de cuál era el plan a promover la candidatura de Omar, teniendo 3 meses como candidato a senador. Usted dice entonces que ese proceso es un plan de promoción de Omar es del PRM. Claro, claro, y que algunos compañeros se dejaron utilizar tontamente. Entonces, como ese plan no le dio resultado y Omar demostró experiencia, demostró sabiduría, demostró que tiene noción clara de cuál es su papel político, entonces ahora fueron a la segunda ola de campaña sucia contra Leonel.
sí, en el año 2013, 2014, desde el mismo PLD, El quirinazo. cuatro dirigentes, 4 funcionarios del gobierno de Danilo desataron una campaña sucia, feroz contra Leonel. Y parte de eso fue Quirino. Ahora, como no le dio la posibilidad de dividir a la fuerza del pueblo entre Omar, Leonel, entonces desataron la segunda versión de campaña sucia. Si en el país se ha hecho campaña sucia contra una persona, fue primero contra Peña Gómez, Sí, contra Juan Bosch y contra Leonel. Campaña agresiva, sucia, de todo tipo, pero el hecho de que Leonel sea el líder de la oposición y sea la persona que tiene mejores condiciones para enfrentar a cualesquiera de los candidatos que salgan del PRM, había que buscar la forma de debilitar el crecimiento paulatino que está sosteniendo Leonel y que está reduciendo significativamente esa tasa de rechazo que por la campaña que le hicieron tanto desde el mismo PLD, el mismo gobierno de Danilo, y ahora la gente del PRM creen que van a disminuir a Leonel con la campaña sucia. Entonces, esos dos momentos, esas dos cosas son las que tienen a la fuerza del pueblo un poco apaciguada, pero creo que a partir del mes que viene van a dinamizarse y van a volver a estar en contacto con la población. El PRM, profesor. En el PRM, primero, son unos violadores infragranti de las leyes, de los procesos, de los tiempos, y tienen el apoyo indirecto de la Junta Central Electoral. Cuando el PLD amenazó con hacer la consulta nacional para escoger e indicar su candidato, de inmediato la Junta lanzó un comunicado agresivo, potente, diciéndole al PLD que si se atreviera a hacerlo, iba a ser totalmente eliminada esa candidatura. No iba a ser tomada en cuenta y el PLD tuvo que empezar a ceder. Pero todos los días, a todas las horas, por los periódicos, por las redes sociales, están los 10 candidatos ya, 10 candidatos, precandidatos del PRM en campaña abierta, utilizando los recursos del Estado, utilizando el tiempo que le paga el Estado. Todo eso lo está haciendo los 10 precandidatos del PRM y la Junta Central Electoral está ciega, sorda y muda. Ni oye, ni ve, ni habla, mientras los candidatos del PRM están en campaña abierta. Ahora, ¿qué pasa con esa campaña abierta? Que están confrontándose y la confrontación al interior del PRM es muy ácida, muy fuerte, porque el presidente Abinader cometió un error queriendo ser más papita que el Papa, queriéndose poner un candado por la reelección. 4 días después que supo los resultados de las elecciones del 2024, empezó a promover a los presidenciables, se reunió con ellos y le dio luz verde. Y ellos empezaron ahí a usar los recursos del Estado, a usar el tiempo que le paga el pueblo, a promover su candidatura y ahora están que no hay quien lo devuelva. Profesor. Entonces, la confrontación que viene al interior del PRM para decidir quién será su candidato, no solamente se va a dar a nivel de la candidatura presidencial, sino también a nivel de las candidaturas a alcaldías, a la senaduría, etcétera, porque la hegemonía que tenía el Luis Abinader en el PRM se va a debilitar, pues ya él no tendrá capacidad de dar decreto. Y entonces el grupo de Hipólito Mejía está muy ácido con el grupo de David Collado y ahí hay un enfrentamiento muy fuerte. ¿Usted cree que Abinader va a soltar su cuota de poder a lo interno del PRM? Es que él es posible que lo elija. ¿Quién sería el posible presidente del partido? No, ahí parece que él va a ser el presidente del Yo creo partido que sí. por aclamación. Entonces, por aclamación. Buscando quedarse con una cuota importante de Sí, poder. correcto. Ahora, hay que ver a qué candidato Él sería va a beneficiar. a que él va a Hay beneficiar. rumores de que él se inclina mucho Entonces, por los empresarios de Santiago. Ay, Raquel. A través de la vicepresidenta. Hay una vicepresidenta, hay otros empresarios de otros grupos, entonces ahí no se sabe qué va a pasar. Así es, no Al se día sabe. de hoy yo diría que en el PRM no se sabe qué va a Estamos pasar. de acuerdo. Profesor, finalmente, esto ha sido interesantísimo, finalmente en 2 minutos, profesor, ¿cómo está el municipio más grande de Santo Domingo?
o de la provincia, el municipio de Santo Domingo Este, y Dio dice que él se va a quedar ahí más allá del 2028. Brevemente, en 2 minutos, profesor. Bueno, a mí me hubiera gustado dedicarle más tiempo al análisis del municipio, pero rápidamente te digo que Dio Atacio ha demostrado que él es un profesional de marketing, mucha publicidad, Diablo. mucha promoción, mucha espuma y poco chocolate, número 1. Número 2, él ha sabido tapar la basura. Es decir, lo que antes eran vertederos abiertos, improvisados, él ha creado las condiciones con unas cajas amarillas que ocupan media acera, media calle, y ahí está tapando la basura. No ha resuelto el problema de la basura, la está tapando. Pero él mismo en su rendimiento de cuentas que hizo el 24 de abril, el día de los ayuntamientos, dijo que no había hecho una sola obra. Él mismo admitió, no he hecho una sola obra. Es más, para inversión de capital en el presupuesto del año 2024 están capitalizados unos 1.422 millones de pesos. En esto, lo que va de año, desde enero hasta el mes de junio, apenas se ha invertido 8 millones en inversión de capital. O sea, no ha construido, lo único que ha construido él allá son unos reductores de velocidad que ha puesto en la carretera Mella, en otras calles. Es lo único que se ha visto. Ahora, como sí, no construcción. Ha construido, no ha hecho nada. Y ha mantenido, por lo menos, ha mejorado la gestión de ese municipio. Que ha tapado la basura. Era un dolor de cabeza a nivel de prensa nacional. Carlos, la ha tapado, tú lo escuchaste claro. Está bien, pero... Tú lo escuchaste, tú eres defensor de Dios, no ¿qué te pasa? necesariamente hay que construir. Atención país, aquí tiene Dio Atacio un defensor. El problema es que hay, que decir la el problema es que hay muchas necesidades. Tenemos que hacer o construir. Es que hay eso era un problema de basura. Es que todos los días. Y la alcaldía está para recoger basura nada más, profesor. No, bueno, claro. Pero es el primer, es la primera es lo que se ve. Es lo que se ve. Es lo que se ve. Profesor, y como usted dijo, él es un estudioso del marketing. ¿Y qué busca el marketing? Publicidad. Profesor, profesor, sí. Esta es una pregunta cerrada. Sí. Me dicen que hay un potencial candidato en Santo Domingo Este, que se llama Rafael Castillo. ¿Usted lo conoce? Muy amigos somos. Ajá. Muy amigos. Dije que está tejiendo un proyecto a la alcaldía. ¿Qué hay de cierto en eso? Él es diputado de la circunscripción número 2. Creo que tiene potencial y condiciones para ser... ¿Puede ser el próximo alcalde de Santo Domingo Este? Puede ser, tiene condiciones. Gracias, profesor Juan López, por estar con nosotros, los defensores. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más contenido. No se mueva de ahí. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
Saludos, amables televidentes de los defensores aquí en el canal 6, en nuestra sección sobre marketing político. Hoy vamos a tratar un tema de marca, pero no marca comercial, no un producto, sino un producto político. Y vamos a empezar por lo que es la marca país. Nosotros tenemos aquí el Ministerio de Turismo, que hace una labor en el mundo entero promoviendo la República Dominicana con un logo concebido hace muchos años que da sol, da mar, la isla, que da gaviotas y unas imágenes, unos gráficos que te llevan a la historia del descubrimiento, las carabelas que llegaron por el Océano Atlántico de España. Y tiene un eslogan que dice República Dominicana lo tiene todo, que es un concepto de logo, de eslogan, que ha sido muy vendido, pero que no es para nosotros, porque aquí no hay de todo, aquí no hay nieve, aquí no hay oso polar, pero para los que viven allá en Delphi hay frío, hay todo lo que ellos no tienen allá. De modo que funciona. Ahora, luego, buscando relanzar la marca, en República Dominicana se hizo un concurso de nuevo logotipo para la marca país. Y ese logotipo se gastaron un dineral, ahí lo tienen, pero eso no ha pegado en parte. No ha podido destruir el logotipo original del Ministerio de Turismo, y eso nada más lo conocen los que lo hicieron y los que pagaron por eso. De manera que no le veo tanta. Ahora bien, en lo que respecta a la marca política, aquí hay un personaje que es marca política, que cuando usted se monta en el metro lo identifica. ¿De quién trajo el metro a la República Dominicana? Que era una cosa que decía, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser, eso es muy caro. Algunos periodistas dijeron, ¿y cómo se van a meter en eso? Esa botadera de cuarto. Ah, pero mírenlo ahí, sin el metro hoy en Santo Domingo no se pudiera caminar ni de aquí a la esquina. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega Danilo al poder, Danilo Medina, para borrar la marca Leonel, en vez de seguir este proyecto tan bonito, miren este proyecto, 6 líneas de metro. 6 líneas de metro, uno en la 27, otro cruzando por la Lincoln. O sea, aquí no hubiera un problema con el tránsito, señores, si se hubiera seguido ese proyecto. Pero Danilo, para que Leonel no sonara ni se recordaran de Leonel, lo que se inventó fue unas chichiguas volando, lo que se le llama el teleférico, que ahí no se monta nadie, porque eso, se montan 2 o 3, pero eso es más, cuando hace mucha brisa, nadie se quiere montar porque tiembla y se va en banda fácilmente. Es una botadera de cuarto, igual que le hicieron ahí también por los Alcarrizos. 2 teleféricos que no sirven para nada, un dinero botado. Como tienen ahora mismo 6 años haciendo un pedacito de metro, que no han podido montarle un vagón porque eso no sirve todavía. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta persecución, diría yo, a la marca Leonel Metro? Que lo peor, que miren lo que publica el Listín en esta semana, que lo publique el Listín ahora, el deterioro del metro en Santo Domingo es progresivo, y que los periodistas fueron a todas las paradas, señores, y cuando no es que de repente se le va a pichar una goma al metro aunque no la tenga, porque se han trancado, se han cogido fuego, porque no le dan mantenimiento, y deberían haber ahí 6 vagones ya en cada línea, y nada más, los mismos 3 vagones que dejó Leonel, señores. Y la línea 2, que se extendió un poquito, porque Juancito Sport, como le decían el alcalde de Santo Domingo Oeste, se embrujó con Danilo para que le terminara algo que había dejado Leonel inconcluso porque salió del gobierno, pero que Danilo se empeñó en no seguirlo, y que producto de todo este desorden, miren lo que tenemos, los tapones que tenemos hoy, y que esos tapones se están haciendo señor, si el maestro tiene el tapón ahí en la pantalla, esos tapones se están haciendo en los elevados, parece que no tiene esa gráfica, en los elevados que hizo el mismo Leonel, aquellos elevados que Hipólito Mejía dijo que eso había que rellenarlo, que el elevado de la 27 había que rellenarlo porque eso era una botadera de cuarto. Señores, si no fueran por esos elevados y el poquito metro que pudo haber hecho Leonel, ¿dónde estaría el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo?
Usted sabe los millones de gente que se montan en esa, diría yo, en esa gran obra. Esa es una obra física que usted ve de lo que es la marca Leonel Fernández. No es que yo quiera hacer un discurso leonelista político, no, es que la realidad está ahí, señores. Es que tenemos ahí la misma realidad, las computadoras en las escuelas, que tenemos la misma realidad, la modernización de todas las instancias públicas, que quitamos los buscones de migración, que quitamos la búsqueda en los documentos de la cédula, que usted va a sacar una cédula y en media hora tiene su cédula en la mano, señores, por la tecnología aplicada por ese gobierno, y que otros gobiernos la han continuado porque no se puede ser mezquino. Lo que sí es que todas aquellas obras grandes, aquellas obras que tocan a los ojos, la que se ve y la que todos vemos diaria, se están deteriorando. Por Dios, no dejen que el metro se destruya. Amplíen los elevados en vez de estar inventando cosas, una vía, 2 vías, poniendo conos, porque no hacen una pulgada nueva de obra y lo que quieren es estarle poniendo conos, conitos y haciendo tontería. Mientras tanto, la capital está colapsada con el tránsito y es por falta de inversión de los gobiernos que sustituyeron a la marca Leonel. Muchas gracias y la semana que viene tenemos más interesantes temas que tratar.